Hermanos, muy buenas eh, tardes. Tengo 5 de la tarde realmente con 58 minutos. Y bueno, eh, hoy día es viernes 29 de julio 2022. Bueno, el tema de ahora es una pregunta basada en una pregunta que es bueno conocer, especialmente a los que son evangélicos, pentecostales, eh, donde en todo lugar donde ha entrado el pentecostalismo, especialmente en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, y la gente sigue de una u otra forma estas sectas, la pregunta es qué pensaba su fundador, Charles Parham. ¿Qué es lo que pensaba Charles Parham? Muchos ni siquiera saben quién fue el fundador del pentecostalismo. Vamos a hacer una breve, diríamos así, um, línea histórica. Y yo quiero que tomen atención, porque si usted está interesado en esto, y yo creo que sí, aunque tal vez nos digan que no, porque si usted es evangélico pentecostal, esto atañe a usted. Esto atañe a usted. Usted tiene que conocer esto, porque es bueno saber, vuelvo a repetir, para mí la religión es muy importante. Yo no juego con la religión. En serio, es tan importante para mí que yo tengo que saber todo lo que yo creo, doctrinalmente, teológicamente, históricamente, quién fundó tal creencia, por qué se cree lo que se cree. Pregúntese, siéntese, mírese al espejo y diga, a ver, ¿por qué creo lo que yo creo? No solamente crea por creer, tiene que haber una razón. ¿O no se ha preguntado usted eso? Yo sí me pregunto todos los días y yo tengo que saber, ¿por qué? Porque la gente me va a preguntar. Bueno, y aunque no me pregunte, tengo que saber, ¿por qué creo lo que yo creo? ¿Quién lo fundó? ¿Quién fue la persona que se sentó, estaba pensando y dijo, oh, se me acaba de ocurrir una idea, dice. Voy a empezar a hablar de esto. Y comienza a hablar. Y de ahí pasa una a 10, a 100, 500, 1000, 3000, 4000, pasa 10 años, 20, 50, 70 años, y al final uno dice, oh, yo creo esto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pensaba esto el pentecostalismo, que está en todo, que estamos 2022, ya pasaron prácticamente 120 años de todo esto. 120 años de pentecostalismo. En Latinoamérica de tradición católica romana, cuando vinieron los católicos en el siglo XVI. Y si usted ya hizo Google, usted va a encontrar que no hay ninguna relación entre la fundación de América Latina y el pentecostalismo, no hay absolutamente nada. Entonces, ¿por qué la gente se mete a estas sectas creadas por hombres? ¿No se preguntaba usted por qué el hombre sigue a hombre? ¿No? Como es curioso porque dicen, ¿cómo dicen? Dicen, yo no sigo a hombre, sigo a Cristo, pero en realidad siguen a hombre, porque son sectas fundadas por hombres. ¿No se ha preguntado? Yo sí me he preguntado, y he preguntado con los que yo encuentro en mi trabajo todos los días. El otro día un joven hablando me dice, oh, yo voy a cierta iglesia, la pentecostal. Yo le digo, ¿tú sigues a hombre o a Cristo? Así le dije, oh, yo sigo a Cristo. Yo no sigo a hombre. Oh, qué bien. Y dime, ¿y quién fundó tu iglesia? Así le digo. ¿Quién fundó? Me gustaría saber. Oh, el pastor que por ahí, ok. ¿Y tu pastor de dónde vino? O sea, el origen, ¿cómo fue? Porque él tuvo que venir de algún lugar para entrar ahí. Oh, sí, sí, verdad. Bueno, es que vino de ahí, de un lugar de Los Ángeles. Pero de ahí ya no sabes. No, yo no sé de ahí, solamente sé que estoy en esta iglesia. O sea, en otras palabras, cuando te pregunto quién es el fundador, tú no sabes. No, no sé. Bueno, alguien habrá sido. Obviamente alguien habrá sido, por eso te pregunto. Entonces, si no sabes quién, tampoco vas a saber en qué año lo fundó. Oh, no, no, no. Yo solamente sé eso. O sea, no sabes. Y obviamente tampoco sabes dónde lo fundaron. No, tampoco. O sea, no sabes quién lo fundó. No sabes cuándo la fundó. Y no sabes dónde la fundó. No, no sé. No sé ninguna de las tres. O sea, es como la canción, no me importa saber quién soy, ni a dónde vengo, ni a dónde voy. ¿Correcto? Y se ríe, ¿no? Sí, igual a la canción. No, no hay problema.
Está bien. O sea, esta es una secta que no sabes nada de ellas. Y se quedó pensando, me dice, ¿sabe qué? Tiene razón, yo debería saber eso. Exacto, usted debería saber eso. Usted debería saber eso. Por eso le pregunto. Bueno, no hay problema. Hay Google, vaya a su casita, entre a Google, dígale a su esposa, no voy a comer por una hora y comience a investigar. Y va a ver que se va a quedar sorprendido y se va a acordar de mí. Mi nombre es César Évalo. Y cuando se acuerde de mí, diga, oh, ese señor César Évalo me dijo esto. Exacto, yo le dije esto. Y nos despedimos. 1801, 1801, Kentucky, en los Estados Unidos. Dos ministros presbiterianos, muy conocidos en ese tiempo, 1801, empezando el siglo XIX, comienzan ellos a tener reuniones con bautistas, metodistas, y comienzan ellos a tener una reunión en el bosque. Estamos hablando de 1801, de hace más de 10 años, 100 años, 200 años, 200 años. Y comienzan a tener en ese momento reuniones en los bosques, al aire libre, unas 10.000, 30.000 personas. ¿Se imaginan 30.000 personas en el bosque? Traían eran en carrozas jaladas por caballos, como la familia Ingalls de la pequeña casa de la pradera. Escuche bien esto. Ellos venían con toda su familia, traían todas ya con ollas grandes para comer, hacían en ese momento en el campo, ponían ahí sus frazadas, se sentaban, comenzaban a hacer ahí al aire libre rústicamente su pollo, ponían ahí dos, diríamos así, de madera, de árboles, ponía aquí uno, el pollo aquí, y le daba la vuelta así, y sí, literalmente, y se iban cocinando pollos, gallinetas, faisanes, lo que sea, comían ahí, al aire libre. ¿Por qué hacían eso? Porque se quedaban 5 o 10 días escuchando predicaciones. Y en esas predicaciones, ahí dormían también. Bueno, tenían su carruaje, dormían ahí. Ya no se hace eso, pero he visto en campamentos, a veces he ido aquí en California, es muy bonito, pero ahí era algo, se imagina, después de esto pongan Pequeña Casa de la Pradera o Familia Ingalls y van a ver cómo vivían con los carros jalados por caballos y adentro, ahí dormían y así eran, imagínense, 10.000 de eso, 30.000, así era. Y escuchaban a presbiterianos, metodistas, bautistas, que comenzaban a hablar de un mensaje de unidad cristiana, ellos decían. Entonces comenzaban a hablar, a predicar, y de pronto comenzaba a surgir manifestaciones. Imagínense 10.000 mujeres gritando. No le estaban matando, pero 10.000 mujeres, porque a la mayoría estas manifestaciones generalmente, cuando uno estudia la historia del pentecostalismo, el 75% de estas manifestaciones son en mujeres. Son las mujeres que tienen revelaciones, son las mujeres que tienen sueños, son las mujeres que hablan en lenguas, son las mujeres que comienzan a tener sanidades, son las mujeres que comienzan a tener un montón de experiencias increíbles. O sea, sin las mujeres, yo les digo una cosa, no hubiera pentecostalismo. Eso es así. ¿En serio? O sea, las mujeres es la razón por la cual existe el pentecostalismo. No hay iglesia pentecostal donde no haya mujeres, donde hablen de sueños, donde hablen de visiones, donde hablen profecía, donde tengan poder de sanidad y un montón de esas cosas. Tiene que haber un pastor pentecostal sin mujeres. En ese sentido no sirve, porque son justamente las pentecostales, las mujeres, que le dan ese fervor, esa motivación espiritual o carismática. Y ahí en el 1800 empieza eso. Mujeres comenzaban a tener
convulsiones, comenzaban a gritar. Oiga, imagínense el bosque, los pobres animalitos huían. Las gacelas se huían, los venados, las águilas, los búhos, porque era una gritería. Luego lloraban. Luego que lloraban comenzaban a temblar, todo el cuerpo a temblar. Y luego ahí comenzaban a tener y hablar cosas que la gente tanto estaban en un trance que ni se prestaban atención a lo que estaba pasando. Eso se puede llamar el principio del protopentecostalismo. No existía esa palabra. Lo que se llamaba era simplemente avivamientos, así se llamaba. Bueno, ahí es donde piensa el gran movimiento de la santidad de los peregrinos. ¿Ok? Yo creo que en México existe el movimiento de la santidad. Porque recuerde, México, frontera de Estados Unidos, los primeros en recibir, recuerde, con Rosita, ¿no? Y Abundio López, van ahí a México, los apóstoles. Y también ya van pasando a Centroamérica y Sudamérica. Pero sigamos. 1884, ¿dónde está? 1801. En 1830, ya 30 años después, el reverendo Edward Irving funda su secta, la Iglesia Católica Apostólica. Ahora, no es nada de romano. Es una iglesia, así se le llama, él lo pone así, Iglesia Católica Apostólica. Él fue escocés presbiteriano, pero también se salió y funda su secta en Escocia. Entonces, él lo que se llama, dice que sintió y experimentó una presencia espiritual. Presbiteriano en Escocia. ¿Se dan cuenta que los presbiterianos en esta época comenzaban a tener esas experiencias? Joseph Smith, su mamá era presbiteriana, creó el el mormonismo en el mismo año en los Estados Unidos. Acaban de encontrar su foto, hace una semana, acaban de encontrar su foto real de donde él era, y lo están investigando en la universidad aquí en Estados Unidos. Todas las universidades están investigando, o los arqueólogos, los antropólogos están investigando la genuinidad de la foto. No, los mormones en Utah dicen que sí es, y en Facebook que hay un gran debate, porque eso cambiaría mucho de la historia del mormonismo. Bueno, en ese año, Joseph Smith funda el mormonismo. Su mamá era presbiteriana. O sea, él recibió algo. Y bueno, él dice que tenía el don de sanidad, hablar en lenguas. Y también él es el que dice que fue bautizado en fuego y con el Espíritu Santo. Estamos hablando de 1830 en Escocia. Presbiterianismo en Escocia ya había cambiado para ese tiempo. Ya no era el presbiterianismo de John Knox 1560, ni de los pactantes 1630 en adelante. Ya no. Estamos hablando 1830, 200 años después. Ya no era lo mismo. Ahora en Escocia casi ni hay presbiterianos. Para que se den cuenta cómo es. La cuna del presbiterianismo, 2022, nada que ver. O sea, no digo que no hay, pero son irrelevantes. Esa es la pura verdad. Eso es otro tema para hablar. Pero para 1870 nace Joseph Seymour, 1870, aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Acuérdese, Joseph Seymour. Muy importante. Ok. ¿Qué más? Para 1896, Charles Parham, el 31 de diciembre 1896 en adelante, comienza entonces un ministerio. ¿Quién es Charles Parham? Bueno, Charles Parham nació en 1873, murió en 1924. Okay. Él fue influenciado por Benjamin Irving, él lo conoció, y Benjamin Irving, recuerda, nació antes que él, y él fue el que había dicho de que hay sanidad espiritual. Ahora, ese tema de la sanidad espiritual
y el bautismo del Espíritu son clave en el pentecostalismo. A veces me preguntan ahí, pero ¿usted no cree en la sanidad? Dios sana. Dios, no es que Dios sana, Dios es todopoderoso. La providencia de Dios actúa de una manera increíble, al tal punto que uno se queda increíble, maravillado. Yo estaba, todos los días yo me pongo a meditar y trato de crear una conexión entre la providencia de Dios y las cosas que suceden. Y créame, la providencia de Dios es real. Es muy real. No hay necesidad inclusive de pedir algo, Dios lo hace. Por eso les digo eso. O sea, Dios no es que está así. A ver, ¿me piden o no me piden? Porque si no me piden, no actúo. Él no es así. Nunca fue así. No depende ni espera que el hombre le haga reuniones de oración para que la haga. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere. Él es así. O sea, no es que me olvidé de orar. Uy, ahora el Señor no me va a contestar porque me olvidé de orar. No, Dios no es así. Oré solamente un minuto. No me escuchó Dios. Tenía que haber orado llorando y con lágrimas y sangre. No, Dios no es así. Esa es una imagen totalmente errónea y antibíblica. No digo que no hay que orar, pero digo, Dios no depende, a ver, nadie me ora, ok, voy a un ratito a descansar. No es así. Dios es soberano. Él hace las cosas como Dios que es Él. Su providencia actúa todos los días, a cada minuto. Ahora mismo está su providencia. De una forma más allá. Somos nosotros los que en nuestra mente pensamos de una manera errónea de Dios. Es más, nosotros inclusive podemos dudar de Dios y a Dios no le afecta. Al que le afecta es a uno, no a Dios. O sea, Dios no dice, bueno, están dudando de mí, bueno, como duda de mí, entonces yo también dudo de Él. No, no es así Dios. Absolutamente nada. Él sigue su providencia, su plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Si dudamos, nosotros nos afectamos. Si dudamos de las promesas de Dios, no es Dios el que se afecta, somos nosotros. Eso es así, siempre fue así. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta persona? En 1898, ya faltando 2 años antes del año de 1900, del siglo XX, él abre su casa de sanidad Bethel en Topeka, Kansas, y produce el primer periódico llamado La Fe Apostólica. Parham es el fundador de la Fe Apostólica. Aquí en Estados Unidos, la Fe Apostólica es prácticamente el papá del pentecostalismo. Creo que no sé si hay en México centros apostólicos. Averigüe, y quiero que averigüe quién fue el primero que fue. Seguramente, ahora, Abundio y Rosita López eran apostólicos cuando fueron ahí en 1910 más o menos. Más o menos ellos. ¿Ok? Y en otros países también. Entonces él funda en 1898 la Fe Apostólica. Yo conozco aquí en Estados Unidos hay bastantes apostólicos. ¿Cómo se sabe eso del apostólico? Porque las mujeres apostólicas generalmente usan pelo largo, no se cortan el cabello. De ahí los pentecostales, las mujeres pentecostales, siguen el ejemplo de ellas. O sea, la apostólica es la mamá de la mujer pentecostal. La tiene que respetar. Entonces las mujeres apostólicas se dejan crecer el cabello, faldas bien largas, nada de maquillaje,
porque esa es mundanalidad, eso es carnalidad. Nada de aretes, porque eso es una ofensa al Espíritu Santo. Tu templo es del Espíritu Santo. Nada de aretas, nada de pintarse los labios, nada de esas cosas mundanas, banales, nada de eso. Una mujer apostólica tiene que ser ejemplo. Yo voy a poner unas fotos del siglo, a principios del siglo XIX, no, 20, 1910, 1920, donde había inclusive grupos misioneras. Hasta ahora, no sé, de ahí salen los... Porque pentecostal y evangélico como que se mezclan, ¿no? Son como los hermanos. No más que uno dice, no, no quiero hablar en lenguas, pero el otro sí. Pero al final los mismos, ¿no? Al final los mismos. Sí. Eh, ah, Salían en grupos a predicar. Muchas de ellas tocaban instrumentos, muy famosos en los Estados Unidos en 1920, 1910, 1925, 1935, 1930, 40, 1945. Imagínense que todo el siglo XX, bien famosos, viajaban por todas partes, ¿no? Grupos de 4 o 5 mujeres apostólicas se vestían de blanco, muchas se ponían aquí algo, y comenzaban ellas a hablar en lenguas. Comenzaban a hablar en lenguas. Una de ellas comenzaba a predicar el mensaje de la restauración, porque así se llamaban grupos de restauración, al Evangelio primitivo de Hechos capítulo 2. Entonces llamaban para ver la sanidad. Las personas que estaban ciegas, no podían oír, no podían hablar, no podían respirar, estaban cojos, mancos, lo que sea, cualquier tipo de enfermedad. Vengan, oramos en el nombre de Jesús, y recibían el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. De ahí vienen justamente, cuando nace, por ejemplo, este G. Ávila, él no inventó eso. Ya habían venido a Puerto Rico, él crece en ese ambiente, escucha, lee y dice, oh, yo voy a hacer lo mismo. Él simplemente estaba imitando lo que aquí ya se había hecho por muchos años. Por muchos años. Claro, yo creo que fue el pionero de eso y tuvo mucho éxito como predicador pentecostal. Yo creo que no existe otro en el mundo hispano como él. Pero en Estados Unidos habían cantidad, hasta ahora, cantidad. Era lo normal. ¿Ok? Parham conoció a Benjamin Irving, claro, porque es lo que dice él, ¿no? Dice lo que escribe Parham. Más de un siglo antes, Benjamin Harding, ¿no? Había sido una figura así en las sombras en la historia del movimiento de santidad. Movimiento de santidad justamente empieza en 1800. Movimiento de santidad. Hasta ahora existe. Entonces lo que pasa, el movimiento de santidad, ¿no? Son movimientos que nacen en los Estados Unidos, dice Parham, ¿no? Eh, y Benjamin Irving funda su secta, se llamaba la Iglesia de la Santidad Bautizados con Fuego. Así era el nombre, la Iglesia de la Santidad Bautizados con Fuego. Así era el nombre. Entonces, Parham lo conoció a él y se quedó sorprendido. Y dije, yo voy a hacer lo mismo que hace Irving. Porque eran amigos, él veía, se quedó sorprendido cuando la gente comenzaba a hablar en lenguas y un montón de cosas. ¿Ok? Él era el fundador de esa iglesia, la Iglesia de la Santidad, bautizados por el Espíritu. Él había sido presbiteriano, dejó el presbiterianismo. Y en base a eso, en 1896 que funda su secta, ¿no? Él fue influenciado, Benjamin Harding, por otro metodista, teólogo, John Fletcher, que fue gran amigo de John Wesley. Prácticamente el metodismo parte, claro, John Wesley que propaga, pero las ideas de Wesley salen de su teólogo Fletcher y de las teología mística de los católicos romanos en Europa. Fíjese. Y de ahí pasa poco a poco al pentecostalismo. Hay una línea ahí. Por eso que al pentecostal le gusta ser místico, le gusta ver visiones. O sea, para un pentecostal que critica, la mayoría de ellos son anticatólicos, hacen lo mismo. Hay católicos hay pentecostales que se meten al catolicismo y al final es lo mismo, porque ellos ya lo habían hecho en el pentecostalismo. ¿Sí?
Por ejemplo, milagros, creen en milagros. Van al católico, también creen en milagros. La diferencia es a que oran a un santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es simplemente una transición de forma, pero en realidad creen lo mismo. Porque los católicos creen en milagros. O sea, los católicos son pentecostales. Yo he hablado con amigos católicos y les digo, ¿ustedes son como los pentecostales? Digo, no, sí, y te voy a demostrar por qué. ¿Por qué? ¿Tú eres católico? Sí. ¿Tu mamá es católica? Sí. ¿Ella ora a los santos? Sí. ¿Y qué le pide? Y se puso a pensar, tienes razón, me dice, mi mamá pide milagros. Exacto. Los pentecostales también buscan milagros. O sea, si un pentecostal viene a tu iglesia, no va a realmente extrañar nada, porque ahí también se pide milagro. La diferencia es que lo va a pedir a un santo o a la Virgen María. Y si un católico que pediría milagros a la Virgen María se mete pentecostal, pues la única diferencia es que ya no va a estar la Virgen María, pero va a creer en milagro. ¿O no? Sí, sí, me decía, exacto, estábamos hablando. O sea, pentecostal católico, ¿creen en milagros o no? Sí, ahí está la diferencia. Ahí está la similitud. Eh, ¿De dónde aprendió entonces Parham esto del bautismo de fuego? De Irwin, porque él iba a visitarle. En una reunión que Parham tuvo con Irwin, dijo lo siguiente: en el fuego, la gente bautizada con el Espíritu Santo, cuando él fue a ver a las reuniones que hacía Irwin, gritaba hasta que los podía escuchar durante 3 millas en una noche, hasta que los vasos sanguíneos de su cara se detuvieran como cuerdas de látigo. Irwin fue el que inició esto y me dijo a mí, hermano Parham, hay un tremendo poder que nos toma y nos agarra y nos sacude y nos hace girar la cabeza de un lado para otro, pero en realidad a veces no sirve para nada. O sea, fíjese las manifestaciones que estaban hablando ellos. Estamos hablando de 1896. Era frenético, los movimientos eran frenéticos. La gente gritaba y se les veía las venas aquí en la cara y se ponían rojos, convulsionaban. Pero el mismo Irving se daba cuenta y decía, pero al final, ¿de qué sirvió? Parham, por ejemplo, él criticó la forma del pentecostalismo que se estaba desarrollando en su tiempo. Y fue el padre del pentecostalismo porque ese nombre no existía. Ese nombre se dio después, en el siglo XX. Antes se llamaban movimientos de santidad, metodistas o movimientos apostólicos, porque el movimiento apostólico lo fundó Parham. Él nunca fundó una iglesia pentecostal. Él fundó el movimiento apostólico. Pentecostal vino después el nombre. Él dice, yo sé que ustedes, le decía a su iglesia, no están acostumbrados a que se critique a sectas, decía él, de adoración. Pero es tiempo que el trabajo religioso se ha levantado de todas estas cosas en las cuales ni siquiera un perro, dice que ladra, estaría en contra de ella. Dice, yo no estoy peleando contra el Espíritu Santo, decía él, pero tengo buenos años de experiencia, ¿no? Antes que cualquier otro predicador venga a hablarles a ustedes del Espíritu Santo. Yo tengo que pelear espiritualmente, ¿no?, contra el hipnotismo que está entrando en las iglesias. Mire, estamos hablando, eso es 1898. Tengo que pelear contra el hipnotismo en las reuniones y tengo que pelear contra los espiritistas. Porque ¿qué es lo que pasaba? En esos tiempos, estamos hablando de 1896, 1898, entraban muchos que creían en el hipnotismo, porque la gente estaba frenética. Entonces muchos eran espiritistas, no espirituales. ¿Sabe lo que es un espiritista? ¿No? Son los que uno va y dice, oiga, ¿puede hablar con mi esposo que murió hace 10 años? Oh, sí, siéntese acá, por favor. Le vamos a cobrar primeramente, porque sin negocio no habla el espíritu. Ok, no hay problema, yo le pago. Muy bien. Entonces comienza, ¿no?, a hacer sus trabajos de magia, lo que sea. Por aquí sale una voz por ahí. Hola, ¿cómo estás? Mira, ahí está su esposo hablando. Oh, mi esposo, ¿le puede decir dónde dejó el dinero que nunca me dio?
cosas así. Entonces muchos espiritistas entraban a esas reuniones pentecostales. ¿Ok? Y también personas que practicaban el hipnotismo. Entonces, Parham sabía eso, por eso dice, yo tengo que pelear contra los espiritistas y los que hacían hipnotismo y todas las cosas de falsedades, porque él sabía, mire, Parham sabía que eran falsos muchas de esas manifestaciones, ¿no? Experiencia en Azusa, en sus propias palabras. Dice así, cuando el trabajo en Azusa, en la calle Azusa, que está aquí a unos 70, creo, ¿cuánto le dije yo? 100 kilómetros donde yo vivo. Cuando el trabajo aquí en la calle Azusa empezó, no, el hermano Seymour me escribió y me dijo, venga aquí por favor y ayúdeme porque hay una cantidad de excesos, por favor. No puedo hacer nada, hermano Parham. Me siento incapaz. Mira esta gente. Venga para que usted lo vea con sus propios ojos. Pero estaba con el hermano, no pude ir porque estaba con el hermano Dowie. ¿Quién es el hermano Dowie? Muchos no saben quién es el hermano Dowie. Otro. Bueno, aquí le voy a decir, ¿a dónde está? Si lo encontré por aquí. Bueno, el hermano Dowie, aquí tengo. Ok, es John Alexander Dowie. Era un evangelista famoso en los Estados Unidos, bien famoso. Créanme, famosísimo, ¿no? Todavía vivía cuando estaba Parham. Él fue famoso por dos cosas. Uno, por ser el profeta de la sanidad divina. En todo Estados Unidos lo conocían, hasta en la Casa Blanca lo conocían a Dowie. En todo Estados Unidos. Se vestía como profeta Elías. Él también se llamaba profeta Elías. Hacía reuniones en los estadios de sanidad, la gente iba, que una gente ciega comienza a mirar y un montón de cosas. Ok. Era una persona también, le llaman, es más, tiene el nombre, el padre de la sanidad divina en los Estados Unidos. El padre de la sanidad divina. Y como padre de la sanidad divina, él conocía a este Parham. Entonces Parham, bueno, también toma de él el tema de la sanidad divina. O sea, se dan cuenta, de uno toma hablar en lenguas. De Dowie, famoso apóstol de la sanidad divina, toma de la sanidad divina. Y de cada uno comienza a tomar. Entonces él dice, yo no pude ir a ver a Seymour porque estaba con el hermano Dowie, ¿no? Y no pude salir, pero sé que había algo hermoso, el derramamiento del Espíritu Santo en Los Ángeles. Y de pronto, ¿no? Una reunión religiosa de los que se revolcaban en el piso de una forma sana, ¿no? Y todo lo demás fue prevalente en sus reuniones y se convirtió en algo fuera de control. En algo fuera de control. Mira, Parham criticó a aquellos que se salen de otras sectas y no se someten a nadie. Esto es lo que pasaba. En 1898, pasando 1880, casi todo, 1801 en adelante, muchos dejaban el presbiterianismo porque estaba muerto. Muchos dejaron ser bautistas porque era muerto. Muchos dejaron congregacionalismo porque era muerto. Entonces salían sectas habidas y por haber en Estados Unidos. Y se llamaban solamente cristianos. Ahora entiende por qué los evangélicos se llaman, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, no a hombre. Todos dicen lo mismo. Bueno, eso viene de aquí. Lo curioso es que aquellos que decían, yo sigo a Cristo, no a hombre, y solamente soy cristiano, discípulo de Cristo, discípulo de Dios, se contradecían. ¿Me dan cuenta? Por eso que hacen de Dios un multipolar. Cada uno, no, aquí se habla en lenguas. No, tú no hablas en lenguas. Aquí se sana. No, aquí se sana de verdad. No, todos te querían sanar a todos. Todos querían hablar en lenguas. Y todos se llamaban, ¿de dónde eres tú? Cristiano. Sí, pero ¿de qué denominación? Cristiano. Así me dicen a mí. Cuando hablo con pentecostales evangélicos, hola, ¿cómo estás? ¿Y tú qué eres? Cristiano.
Entonces yo ya sé, cuando ya me dicen cristiano, dice, este es sectario. Yo ya lo sé, como dice, ya puedo olfatear, ¿no?, lo que están cocinando por ahí. Entonces, yo le digo, sí, ok, está bien, eres cristiano, pero ¿a dónde te reúnes? ¿Dónde te reúnes? Y ahí ya sale, bueno, una iglesia de aquí, que por allá, pero no sabes cuándo se inició. Oh, no, yo solamente vamos a orar, o sea, tampoco el fundador. Bueno, hay un pastor, sí, pero fundador. No tendría que preguntarle, ok, no sabes. Y tampoco sabes dónde. Bueno, aquí, no, pero ¿dónde se inició? No sabes. Oh, eso sí, no sé. O sea que no sabes del fundador, no sabes cuándo, no sabes dónde. Y nomás vas ahí y te llamas cristiano. Sí. Oh, qué bien. ¿Se dan cuenta? O sea, no saben absolutamente nada de nada. Bueno, esto pasó en el tiempo de Parham y él criticaba eso. A él no le gustaba que la gente que deje sus denominaciones se metan entre los grupos que se llama holy rollers, en inglés se llama los que se revuelcan sanamente en sanidad, pero en realidad después voy a explicar a qué se refiere eso. Eh, ¿Por qué criticaba a Parham eso? Porque él decía, y tiene razón ahí, los que se salen de sus denominaciones para meterse aquí es porque, número uno, no respetan la autoridad de su pastor. Es así, eso es así, y hasta ahora sigue lo mismo. Segundo, cuando vienen, no vienen a someterse a la autoridad, sino ellos creen que vienen para enseñar, lo cual no saben ni tienen estudios teológicos de nada, se ponen automaestros. Y como no respetaron a sus pastores, tampoco nos van a respetar a nosotros. O sea, el nombre que le llamaba Parham era anárquicos. Anárquicos. Hacían lo que les daba la reverendísima gana. Y ya existía. Voy a leer lo que él decía. Hay cantidad de reuniones de los que se revuelcan en el piso, donde usted no puede leer ese capítulo, donde mucha gente anda exhortándole a usted y eso no es el capítulo que el Espíritu quise que lea. Ustedes saben que el movimiento del Evangelio completo está lleno de gente que fueron rechazadas de sus propias iglesias. Ellos son los que les llamo los anarquistas religiosos. Fíjese, ellos no se someten a nadie. Ellos oran a Dios, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, que se haga mi voluntad en la tierra, así como se hace mi voluntad en el cielo. Sí, porque son anárquicos. Ellos quieren hacer, ¿no? Y si las cosas no van a su manera, ellos dicen, Dios no está, no está en esta reunión porque no estoy sintiendo o recibiendo lo que le pedí. Mejor me voy a la casa. Eso es lo que pasaba. En estas reuniones, estamos hablando de reuniones 1890 al principio, cuando entraban estos anárquicos, que existen hasta ahora cantidad de anárquicos. Mira Facebook, cantidad de anárquicos. No tienen ni estudio teológico ni nada, se ponen ahí a enseñarte de cosas que no entienden. En fin, esto ya empezó aquí. Y entraban y decían, estoy orando. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué pasa? Siento como que Dios no me está contestando. O sea, que no está aquí. Pero ¿cómo que no está aquí? Es que yo siento que no, mejor me voy. Y se iban. Así. Por eso digo, es un mercado. Entraban y salían. Porque según ellos, Dios no está aquí. ¿Dónde está? No. Siento, no sé, me siento. No, aquí no está Dios, mejor me voy. Anárquico. ¿Se dan cuenta lo que causa? Y esto ya venía de aquí. Estamos hablando de hace más de 100 años. ¿Y qué dice aquí? Y dice aquí, ¿no? El espíritu de los profetas están sujetos a sus profetas, dice Parham. Esto significa que cuando uno testifica, toda la reunión tiene que estar en armonía. Pero cuando vienen esta chusma, en inglés, esta chusma de fanáticos, vienen, testifican de algo que ni siquiera saben de lo que es. Así los dice en inglés, crank fanatic. Eso significa crank y significa como chusma, ¿no? Gentuza de fanáticos que se meten a las reuniones y no saben lo que hacen y creen que tienen autoridad. Él conocía al falso profeta Dowie, que le estoy diciendo, el padre de la sanidad espiritual y física en los Estados Unidos. De ahí viene todo esto de la sanidad, de ahí todo se copia, todo. ¿No? En el catolicismo generalmente uno ora, ¿no? No sé,
Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, ahora en la hora de nuestra muerte, amén, la señal de la cruz. Y yo sé la persignación porque yo he sido bien católico, más católico que el cura ahí, y me ponía ahí, oiga, yo de niño, recuerdo lo que le digo, siempre me gustó la religión, mi mamá pensaba que iba a ser sacerdote, y, pero me gustaba, siempre, y conozco todo eso del catolicismo, y oraba. Yo oraba con mi rosario y yo creo que Dios me escuchó ahí porque yo no oré a Buda. Ahora, ¿qué de idolatría? No, 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 no es idolatría. No se los aseguro. Un rosario, porque yo no estoy orando al rosario, no estoy diciendo rosario. No, no, simplemente era una forma que me habían enseñado. Hasta ahora recuerdo reverendo padre, ¿cuál fue su nombre? Ese padre era un santo, créame. No más con mirarle la cara a ese padre, es una santidad. No, de veras. No tengo su foto aquí. ¿Cómo se llamaba ese padre? Reverendo padre. ah, bueno, después lo veo. Pero era un hombre tan humilde, súper humilde. No, de veras. Hablar con él era como hablar en el cielo. Y yo recuerdo que me dijo, cuando hice la primera comunión, y me dio el rosario, me gustaba porque resplandecía en la oscuridad, me decía, vas a tener que rezar, ¿no? Cada Ave María, luego el Padre Nuestro. Yo estaba entusiasmado. ¿Qué edad tenía yo? 11 años, no, no, no tenía 11 años. Sí, 9, 10, 11 años. Y yo estaba entusiasmado, feliz de mi vida, ¿no? Cerca de Dios. Vida cristiana. Nunca fui pagano. Nunca oré a la diosa Shista de la India, ni a Buda, ni a Mahoma. Absolutamente no. Nada. Y yo creo que fue el Espíritu de Dios que me guiaba en todo eso. No, es la verdad. No, en serio. No, no, no. Sí, no, en serio. Eso no es broma. No, no, no es broma. Yo doy gracias a Dios por mi hogar católico romano peruano. Digo peruano porque pues nací ahí. Es la verdad, es la verdad. En serio, por eso estoy hablando esto del pentecostalismo, para hacerles ver que lo que ellos enseñan es totalmente fuera de cómo. ¿De dónde viene el origen de esto? Del pentecostalismo. ¿De dónde viene? Porque Latinoamérica, yo no sé por qué aceptan esto. Yo hablo con pentecostales. Yo le digo, oye amigo, pero ¿cómo se te ocurre? Le digo, meterte a una secta cuando no sabes el quién lo inició, cómo que no sabes, cómo que no te importa. Una vez, ya estaba ya totalmente yo desesperado, que tenía mi tablet, este es mi tablet, y le digo, ven, siéntate conmigo, le digo. Entonces puse mi tablet, lo prendí y dije, origen del pentecostalismo. Para que te des cuenta, puse ahí. Léelo. Se lo puse en español de España. Entonces le puse aquí. Léelo. Y él leía, léelo. Y comenzaba a leer. ¿Qué año? 1906. País, léelo. Estados Unidos. Nombre, Charles Parham. Entonces ya sabes, dile a tu pastor que, pastor, tuve una revelación, pero una revelación de veras, no de mentira. Ya sé de dónde viene el pentecostalismo. Ya sé qué año, ya sé quién fue y ya sé el país. Tú vas a quedar como una persona educada, informada, que sabe leer, que no se chupa el dedo. Y bueno, van a decir, esta persona sí hay que tener mucho cuidado porque él sabe. Aquí está, léelo. No te lo digo yo. Y dile a tu pastor que también lo lea. De aquí nace lo que tú estás. De aquí. Lo creó un hombre. No fue el apóstol Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Tito, ni Timoteo. No, nadie. Ni siquiera fue Calvino, ni Lutero. Él fue. Aquí está. Siglo XX, hace poquito. La persona informada nunca
será engañada. Vuelvo a repetir. La persona informada nunca será engañada. Nadie le va a dar gato haciéndole creer a usted es liebre. O sea, no le van a engañar. Religión para mí es importante, recuerde. Es muy importante, yo tomo en serio eso. Con el milagro de la internet, uno puede... ¿Cómo se llama tu secta, me dijiste, señor o amigo? Los tres cielos. Los tres cielos. No aparece nada. ¿Te sabes el nombre del fundador? Me parece que nació por ahí, por Chile, por Santiago. Los chilenos siempre son supersticiosos con los pentecostales, no es raro. Chile, pentecostalismo, creen de todo, agua del río Jordán. Aquí apareció. Es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Pero así aparece. Entonces usted ya sabe que quién fue el fundador, cuándo lo fundó y dónde lo fundó. Entonces, cuando le dice, bueno, como yo ya sé, disculpa, yo no puedo entrar a tu secta. No. Acaba de ser fundada nomás hace 5 meses después de la pandemia. No, ¿para qué? Ahí nomás me quedo aquí donde estoy. ¿Qué decía Parham? Parham decía, él también decía que Dios le hablaba. Él dice así en su diario: cuando yo estaba orando y estudiando, igual como sucedía con los mormones, Elena de White, todos dicen, hasta, ¿por qué creen que Gigi Ávila decía, Señor me habló? ¿No? Así decía, ¿no? Dios me habló aquí en sueño y estaba ayunando, todo su voz. ¿Por qué de dónde saca eso Gigi Ávila? Él no lo inventó. ¿Ok? Para nada lo inventó. Mira lo que dice Parham. Cuando estaba yo orando y estudiando, 3 veces, dice, Jesús me dijo 3 veces. 3 veces dice que le dijo. ¿Has guardado mis mandamientos? Jesús le habló al oído 3 veces. Y yo le dije, con vergüenza dice, no, Señor, nunca me he sido bautizado. Nunca he sido bautizado porque ese es tu mandato. Yo nunca te he obedecido, Señor. Instantáneamente, dice él en su testimonio, yo miré el mandato y obedecí. ¿Qué es lo que pasa después? Él escribe que él habló el idioma alemán. Él dice así, cuando estaba con el doctor Dewey, o sea, el profeta de la sanidad divina en los Estados Unidos, de donde vienen toda la creencia, la doctrina pentecostal de sanidad, el doctor Dewey, de ahí sale todo, famosísimo. Voy a poner su foto también para que vean quién fue el doctor Dewey, el gran amigo de Parham. Cuando estaba con el doctor Dewey, ¿no?, manteniendo reuniones en el hospicio, yo fui un día a orar y de pronto que estaba orando, dice, comencé a hablar en alemán. Comencé a adorar a Dios, ¿no?, por el plan de salvación, pero en el idioma alemán. Yo sé que la sangre nos quita todo nuestro pecado. Y en ese momento, no sé cómo, había una persona de Alemania. Entonces esa persona de Alemania me escuchó a mí orar en alemán. ¿Y qué creen lo que sucede? Se convirtió cuando escuchó el mensaje en su propia lengua. Es lo que pone él, ¿no? Ahora, él también estaba en contra del movimiento de santidad. ¿Por qué estaba en contra del movimiento de la santidad? Porque él decía que el movimiento de santidad se quedó corto. Que no, el plan de salvación no termina siendo santos, sino que se necesita el bautismo del Espíritu Santo y fuego con la evidencia de hablar en lenguas. Esto es lo que dice. Amigos, la tormenta está viniendo. No, pero si formo, le aviso, eso sí es cierto. Le pongo como diácono para que usted esté recogiendo la ofrenda. Dice, amigos, la tormenta está viniendo y las nubes se están levantando, dice. Todo el mundo está listo para el tiempo de la gran persecución. Ustedes han leído
dice él, que hubieron 10 vírgenes? ¿Cómo yo sé que esta cosa te va a llevar a la redención? Y mire cómo él explica esto de las 10 vírgenes. Dice, porque la historia de las 10 vírgenes enseña, uno, la santificación que está tipificada en que las 10 eran vírgenes. O sea, las vírgenes son 10 vírgenes, eso significa santificación espiritual, santificación. No que tiene que ser la mujer literalmente virgen, sino santificación. Luego dice, luego de ahí, Dios nos da iluminación. ¿Cuál es la iluminación? La iluminación está en las 6 que tenían, ¿no? El contenedor de aceite en sus lámparas. Eso es la iluminación. O sea, el aceite en las lámparas. Y luego dice aquí, pero no es suficiente que usted sea santificado y tampoco es suficiente que esté iluminado. Usted tiene que tener el aceite. ¿Para qué? Para que cuando venga la tormenta, el aceite entonces ayude a traer el fuego. Y el fuego es el bautismo del Espíritu Santo. Él interpretó así la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se dan cuenta? O sea, vamos a ver cómo decía. Santificación, virginidad, santificación. La lámpara, dice, con el aceite es la iluminación. Y cuando se prende la lámpara, es el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese, o sea, Parham fue un gran maestro, o sea, en el sentido de que daba sentido a su teología. Entonces, Parham dice, inclusive criticó a John Wesley y le dijo, dice así, recibe el Espíritu Santo y tus ojos serán abiertos, tus corazones serán iluminados. Y de ahí en adelante usted podrá ver. Vas a ser lleno con gozo día tras día. Vas a ir de casa en casa compartiendo el pan con gozo y también con sanidad. Estas 7 semanas antes de Pentecostés cayó el Espíritu Santo. Esto es lo que todos los cristianos, como Juan Wesley y otros más, recibieron, pero confundieron con la bendición pentecostal. ¿Qué es lo que está diciendo Parham? John Wesley enseñó la santificación entera. O sea, que uno puede ser santo en esta vida. Significa no pecar nunca. Ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. O sea, prácticamente santo. Literal. Parham dijo, sí, es verdad. Pero hubo un problema con Wesley y otros. Lo que ellos decían santificación total, no es santificación total. Es el bautismo del Espíritu Santo. Así dice Parham. Así que John Wesley, aunque experimentó la realidad, estuvo equivocado en lo que es, ¿no? Es más, Parham dijo, sin santificación uno no puede recibir el bautismo del Espíritu. La razón que muchos tienen una experiencia imperfecta hoy se encuentra en el hecho de que muchos predicadores pentecostales rechazan la santificación como el trabajo definido de la gracia. ¿Ok? Usted puede, por ejemplo, dice él aquí, usted puede actuar de una forma animal, de una forma espiritista, engañando que es el Espíritu Santo. Y lo puede confundir con la verdadera bendición del Espíritu Santo, cuando no lo es un animal y es un espiritista. ¿Por qué? Porque sin santificación usted no puede tener el bautismo del Espíritu Santo. Así decía. Y también él comenzó a criticar a los pentecostales de su tiempo. Esto es lo que dice. En estas reuniones se ejecutan sonidos raros, así decía él. Ejecutan sonidos de animales porque ladraban. Ahora entienden por qué eso de ladrido, wow, 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 ¿no? Como Fido y todos ellos. No, la gente ladraba. La gente ladraba. Y él escuchó, él dijo, no, estos son sonidos animales, por eso, extraños, ¿no? Comienzan a murmurar,
¿no? Comienzan a hablar cosas que no tienen sentido, ¿no? En una lengua que no se entiende. Y le echan la culpa al Espíritu Santo. Así dice él. O sea, él criticó todo eso. Parham decía que otras lenguas en otros tiempos no son prueba de que son del Espíritu Santo. Por ejemplo, a él le decían, oye, Parham, ¿sí? Pero no, tú no eres el primero. Ya hubieron otros que hablaron en lenguas. Así que ¿de qué te estás tú presumiendo de que eres el fundador del pentecostalismo? Y dice, no, yo no presumo, pero esta es la respuesta, ¿no? Unos 100 años antes, los metodistas en Nueva York, ¿no? Tenían reuniones en donde saltaban, ¿no? Hasta caer debajo de un poder, según ellos, que hablaban, daban mensajes, ¿no? Los cuáqueros también temblaban, los agitadores, los shakers se estremecían como si tuvieran ellos parálisis cerebral. En las reuniones de hace 60 años comenzaban a temblar los temblorones, se llamaban ellos, los temblorones, ¿no? Y realmente conmovían sus piernas, sus brazos, su cabeza, al punto en que prácticamente ya en cualquier momento la cabeza salía volando por ahí, los brazos se desprendían del cuerpo por tanto movimiento frenético que ellos hacían, ¿no? Los metodistas, los de la santidad, caían bajo un poder según ellos y se metían debajo de las mesas, se arrastraban dando vueltas, ¿no? Por eso se llamaban los holy rollers, o sea, los que se revolcaban en el piso, ¿no? Pero eso no es prueba de la presencia del Espíritu Santo, ni tampoco profundidad espiritual. Eso es lo que él decía, ¿no? Por lo general, estas personas son nerviosas, tienen un ataque de ansiedad y son ignorantes. Él fue el primero que los llama ignorantes. Son ignorantes llenos de carnalidad sensual. Así les llama. Así les llama. Parham. Ahora, dice aquí otro, interesante, quiero leerlo aquí, lo que él decía. Dice aquí que este movimiento parece que, tener estas cosas día tras día, que llaman los revolcadores santos, y también son fanáticos primos de estas personas. Se encuentran en todos lugares. En las reuniones pentecostales se visten peor que una prostituta de la religión. Así los llamaba ellos. A toda esta gente que salía gritando, se movía así y comenzaban a moverse, mover el pelo, ¿no? Y así como en las reuniones que aparece, ve a YouTube. Yo no podré, disculpe. Bueno, tiene que rezar, tiene que orar. Escuche, estos fanáticos, Parham los compara con la peor prostituta de la calle. En el sentido de que lo que hacían en las reuniones no era racional. Estamos hablando en 1900, los principios, ¿eh? Él mismo se da cuenta, y él fue el que inició eso. Él dijo, no, esto no es nada de Dios. Esos son prostitutas espirituales, así les llama. Prostitutas religiosas, ¿no? Que conocen más del mundo que de Dios, así. Es una vergüenza, porque esta gente dice, bailan y se tiran al piso como si fuera del Espíritu Santo. Dice aquí, en una oración real, una persona que recibe la bendición pentecostal no se está revolcando en el piso, porque se revolcaban en el piso. ¿Cómo le puedo decir? Ok, este es el piso, esta es la persona, comenzaba a saltar, y luego de ahí se ponía así la cabeza, y de un momento a otro, plum, se caía, y cuando se caía, se revolcaba así, ¿no? Pataleando, se revolcaba. Por eso lo llamaban los holy rollers, porque holy es santo, rolling, revolcar, los revolcadores santos. Claro, era una forma burlesca que lo llamaban a ellos, pero así hacían. Él dice aquí, por eso, el que recibe el Espíritu Santo no se está cayendo, ¿no? No hay necesidad de que esté revolcándose en el piso, ¿no? Bajo ningún poder. Y aquí dice esto, están actuando, comportándose como un idiota. La palabra fool, F-O-O-L, significa eso, idiota. Rodaban, exacto, rodaban, revolcándose, rodaban así. Entonces dice a él, estas personas actuaban como idiotas, los llama idiotas.
Así los dice. Y dice, mientras ellos tiemblan, según bajo una bendición y comienzan a... ¿no? La bendición cuando ni siquiera Dios está ahí, dice. De pronto comienzan y dice, caen sobre... No hay prueba de que es bendición pentecostal. Parham lo llamaba bendición pentecostal al hablar en lenguas. ¿Ok? Como gallina despecostada. No, la gallina despecostada uno le entiende, porque está diciendo ya me despecosaron. Pero aquí no se les entiende absolutamente para nada. Ellos caían bajo un poder, dice que no es evidencia del poder pentecostal. Y dice aquí, él dice, Parham, yo creo está bien que la gente grite, dice. Ahora, en inglés hay dos palabras, shouting and screaming. Shouting es cuando uno dice, gloria a Dios, está gritando. Pero screaming ya viene a ser un nivel de grito incoherente y fastidioso. A ver, ¿cómo se puede decir en español? Shouting significa, es gritar, pero póngale así, sin molestar. Screaming es también gritar, pero ya desenfrenadamente. Entonces, Parham lo que estaba diciendo es, yo creo que la gente tiene que gritar o alzar la voz, pero tranquilo. Pero no que tiene que estar descontrolado, es lo que está diciendo, ¿no? La gente baila, o sea, para él lo llama bailar porque la gente comenzaba a hacer así, un montón de cosas. Ustedes ya han visto, pueden hacer Google después y ahí aparecen, ¿no? Y querían danzar como David. Yo creo que de aquí sale la canción David, 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 David danzaba. ¿Qué más dice? La esposa de David lo criticaba. Yo quiero bailar como David. Algo así, ¿no? Pentecostal. De ahí salen esos coritos, ¿no? Graciosos son. Y claro, son coritos graciosos y la gente comienza o sea, no hay nada de teología. Nadie estudia la Biblia. No es que hay que investigar, que no, ¿para qué perder el tiempo en tonteras? Aquí venimos a recibir el Espíritu Santo y se acabó. Aquí nomás. Es más, no tienes que traer la Biblia porque aquí no se lee la Biblia. Aquí recibir, hablar, saltar, revolcarse, rodar, ladrar como perro y se acabó. Ya bien sudados, llorando, cansados, agitados, se va a la casa a dormir porque ya adoró al Señor. Parham decía, eso no es nada del Señor. No. ¿Qué es lo que creía Parham del Espíritu Santo? Dice, desde el primer periódico del Apostólico de 1897, dice, nosotros hemos comenzado a imprimir esto. Aquí dice, la fe apostólica, ¿ok?, que está en todo el globo terráqueo, dice, enseña el bautismo del Santo Espíritu acompañado con evidencia de hablar otros lenguajes. O sea, Parham no creía en bla, 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 sino hablar otros lenguajes, idiomas. Él creía eso. O sea, idiomas que se entienden. ¿Ok? Pero, como vemos acá, en las reuniones pentecostales, se descontroló. Mire, llegó al punto en que él ya no fue bienvenido. No, lo sacaron. Y él fue que fundó esto. ¿Por qué lo sacaron? Porque él no estaba de acuerdo con lo que veía. Lo sacaron. Le dijeron, ya no eres bienvenido. Y él se fue, ¿no? Dice que también eso es coordinado con los dones de sanidad del enfermo y echando fuera demonios en el nombre de Jesús. De ahí viene esto de los pentecostales. Ustedes lo han visto. Hermano, que acá sacar el demonio, hermana. ¿Cómo, hermano? Yo nunca. No, 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 no. No, no. ¿A qué sacar el demonio? Sí, ya no había nada de... No, no, sí lo hacían, pero en la calle. Ya salían a la calle o iban a la casa de la otra hermana, ahí hacían la cosa, ¿no? O sanidad de enfermos. Todos ellos no creían en doctor. Cuando los doctores iban, por eso que en la casa de sanidad, porque este Parham es una casa, le dijeron, oh, esta es tu casa de sanidad médica. Y él dijo, no, 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 no hay sanidad médica aquí. ¿Cómo que no hay? ¿Qué es eso? El Espíritu Santo no sana. O sea, doctor, él es el doctor. Y la gente, los periodistas, ¿cómo que él es el doctor? Mire, y en el nombre de Jesús, la Biblia dice, llamarán a los ancianos y la oración de fe. Nosotros cumplimos nuestra parte, pero si no sana es porque él no tiene fe.
O sea, ¿se dan cuenta? Ponían al enfermo, el culpable, porque, como dice, el que tiene fe, ¿no? La oración de fe, o sea, oramos, pero no tiene fe, el problema de él está en pecado. Y si no te sanas, y si te enfermas mucho, no, esto no es ningún virus, ninguna pandemia. Entonces, ¿de qué es? ¿De qué se enfermó? Está en pecado. ¿Cómo que está en pecado? Si está en pecado, por eso está enfermo o está enferma. ¿En pecado? Sí, sí. El pecado trae enfermedad. Tenemos que sacar el demonio del pecado para que esté sana. Y si no tiene fe, ya no es culpa de nosotros. Pecado, carnalidad, falta de fe. Es más, ya perdió la salvación. O sea, ya no tiene cura. Bueno, si se arrepiente de sus pecados, si hace obras, si habla en lengua, si se somete a Cristo, si se niega a sí mismo y se somete a Cristo, se niega de verdad, entonces puede ser salva otra vez. Pero ahorita ya perdió la salvación. ¿Sí? Porque mira, no tiene fe, sigue enferma. Pecado, sigue enferma. Mientras esté en pecado va a estar enferma. No cree en las oraciones, por eso está enferma y no sabe echar demonios. Caso perdido. Caso perdido. Espíritu de rana, sí, de todo, ¿no? Ahora, Parham también criticaba el falso pentecostalismo. Mira lo que dice aquí. Sin embargo, hay mucho que lamentarse, dice. Me arrepiento, dice, porque en estas consagraciones son imperfectas a Dios. Muchos, dice aquí, se han entregado a influencias espirituales solamente por lascivia y solamente por poder, solamente para sensaciones carnales, signos y milagros, buscando un signo del cielo, ¿no? Y se han convertido en personas que han sido poseídas por espíritus de demonios. Así dice, miembros y mujeres, hombres, han caído bajo posesión demoníaca. Se transformaron entre ángeles de luz del demonio. Se han intoxicado, han sido engañados por el demonio. Se han convertido en personas locas, orates. Se han convertido en religiosos celosos, pero sin el Espíritu de Dios. Son brutos, no tienen conocimiento. Se han conocido y se les conoce como los holy rollers, o sea, los que se revuelcan sanamente o ruedan sanamente, ¿no? Son fanáticos, creen en el hipnotismo y también al mismo tiempo, dice aquí, son espiritistas. Mire, son espiritistas. ¿Qué más dice aquí? Mira lo que dice. Uno de sus seguidores decía que de Parham, de lo que cuando él funda, porque él fundó su fe apostólica, de ahí vino la iglesia apostólica, sale las misiones pentecostales habidas y por haber. Luego de ahí también sale la secta Asambleas de Dios, que se separa del pentecostalismo en 1910 o 14 más o menos por ahí. Y de ahí también sale, ¿no? Las iglesias de Dios. Entonces estamos viendo aquí que prácticamente Parham es el que toma, ya les dije, de dónde toma esta parte de su creencia, de los más heréticos del siglo XIX. Y al final, él critica el movimiento que se le escapó de las manos y ya no pudo controlarlo. Quiero leer lo que dicen los periódicos de lo que pasó aquí. Fíjense lo que dice aquí. Esto es de los periodistas de ese tiempo. ¿Ok? Dice, hay mucho que está sucediendo en la mansión, ¿no? En la parte oeste conocido como Stone Folly. Dice aquí, Mr. Riggins es un hombre, ¿no? Que en este caso vino aquí de Kansas City, ¿no? En octubre, y dice aquí para unirse a la congregación apostólica, lo cual es presidida por Charles Parham. Mr. Parham es recordado que era un estudiante de la iglesia apostólica en Silo, lo cual ganó mucha prominencia, ¿no? Y cuando Lisa Bell, una muchacha, una joven de Topeka, Kansas,
eh, salió de la escuela y tuvo un ataque de loquera, de insanidad contemporánea, dice aquí, o temporal, ¿no? Parham, dice aquí, guió esta colonia, ¿no?, a la escuela Main de Kansas City, viajando a Nueva Inglaterra y teniendo reuniones de predicación, ¿no? Parham después retornó a Topeka, Kansas, empezó una escuela o congregación y la congregación hasta el presente tiene en ese entonces 35 personas. ¿Ok? Y ellos ciertamente tienen una creencia religiosa muy rara, dice aquí. Muchos de ellos son de Kansas City. Parece que bajo la influencia apostólica de la fe, esta gente, eh, dice aquí, ¿dónde está? Hay una parte aquí donde dice, ok. Dice, ok, en las reuniones que ellos tienen, dicen ellos tener fe y comienzan a hablar lo que ellos llaman don de lenguas. Esto dice, ellos dicen que viene del cielo. Cuando esto es recibido, después de orar muchas horas, dice que los miembros comienzan ellos a hablar uno a otro, ¿no? Dice, pero en lenguaje que no se entiende. O sea, hablaban bla, 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 y el otro lo respondía bla, bla, bla. O sea, hablaban en lenguas entre ellos mismos. Esto es increíble. Y dice que comenzaban a escribir lo que hablaban y ya les había enseñado con lo que escribían. No se entiende nada, primeramente. ¿Okay? Y sí existe lo que escribían. No se entiende nada. Si usted lo mira, se va a confundir y se desmaya, porque no se entiende nada. Dice que escribían lo que hablaban y ellos decían, bueno, este don, cuando les preguntaban, es original. El don de lenguas es original que nos traje en este momento del cielo, ¿no? Del cielo nos está dando esta lengua. Y dice aquí que comenzaban a escribir, ¿no? Y bueno, no era ni glosolalía, eso no, porque glosolalía significa diferente lenguaje. Esto es sonidos raros. Yo creo que un perro tiene más sentido que lo que hablaban aquí. Lo llaman glosolalía, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces dicen aquí que, oh, personas que iban ahí decían, yo creo que esta chusma de personas, en inglés se traduce así, están realmente re locas así. Nunca vi en mi vida algo así. Ellos están prácticamente sus corazones palpitando, están caminando alrededor de la sala como robots, caminaban así. No, pero Gergonza al menos trae algo. Aquí esta gente está bla, 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 bla. Vean a Gigi Ávila cómo habla en YouTube. Hay una parte que dice Gigi Ávila habla, era parecido, pero igual. El hombre está poseído de no sé de qué, pero menos del espíritu. Dice que comenzaban a caminar así las mujeres, alrededor. Hacían gesticulaciones, dice, con las manos así. Oiga, yo les he visto, ustedes han visto a las personas que salen del manicomio en las calles, hablan solas. Yo los he visto aquí. A veces salen y están así. Digo, ¿qué está haciendo? Está sola y las manos se ponen así. Gesticulaciones, usando extraños lenguajes, el cual nadie entiende absolutamente nada. ¿Ok? Dice, esta gente es de la fe apostólica, dice, ¿no? Pero yo no voy a congregarme ya más aquí. Yo no creo, ¿no?, que lo que hablan significa algo, no tiene sentido, ¿no? Por eso muchos se salían en ese momento, ¿no? Y decían aquí, ellos decían que eran inspirados, ¿no? Y uno inclusive decía que hablaba en chino, en Topica, ¿no? Y que ah, estaba buscando a alguien que interprete el chino, parece que no había nadie porque nadie escribió. Y ya la persona termina este reporte diciendo de que no, de que son gente totalmente fuera de mente, no se le entiende nada. Pero hay otro reporte, ¿no? Este reporte es también
del periódico. A ver. Y hay una parte aquí, yo quiero leerlo. A ver, ¿dónde está? Hay una parte aquí, esto es de un periodista que fue y... Ok, aquí dice, los servicios empiezan, dice, los servicios empiezan conducidos por el doctor Parham, dice aquí. Él es el fundador, ¿no? Donde él está aquí y también su apostolado, el director del Estado, y dice que él es controlado, dice, por el Espíritu. Otros participantes en la reunión, muchos participan, estos son, la mayoría son mujeres, ¿no? Los servicios empiezan de una manera tranquila y cuando van comenzando, entonces, dicen ellos, el Espíritu comienza a manifestarse en las personas de varias formas y etapas. Estas manifestaciones tienen diferentes formas de manifestación. Número 1, la gente empieza a gritar. Grita la gente, grita. Número 2, comienzan a exclamar. Número 3, comienzan a moverse, comienzan a mover los brazos en el aire, o sea, esto. Comienzan a mover los brazos gritando, gritando. Luego comienzan a mover el cuerpo, o no, comienzan a mover los dedos. O sea, comienzan así los dedos. No solamente los brazos, pero los dedos. Comienzan a mover los dedos. ¿Ok? ¿Qué más dice aquí? Buen ejercicio. Dice aquí, comienzan los dedos como los idiotas hacen. Aquí dice, aquí lo ponen así. O sea, las personas que son así comienzan a mover. Así lo dice, ¿no? Pero aún más rápido todavía, dice. Más rápido, o sea, comienzan a hacer así. Y dice, y cuando hablan es más rápido. O sea, hablar así. ¿Se imaginan? A través, ya para el final, ellos se sientan y dice aquí, en el piso, tirando sus brazos, cruzando los bancos y descansando. O sea, se tiraban así, en el piso así, mirando para arriba. Hablando mientras algunos en inglés y otros en una lengua que no conocemos. Ellos comienzan, dice que muchos se comenzaban a acariciar las manos así, a sobar las manos, ¿no? Y también si había una persona, le acariciaban las manos. Dice aquí una mujer pequeña, se sentó junto a un hombre, cerró los ojos, la cara para arriba, va hacia la luz, sus ojos y sus manos moviéndose y su lengua moviendo como si tuviera un aparato electrónico en la lengua o eléctrico. Yo no sé, tal vez así, algo así, así dicen. Rápido, ¿no? Con mucha velocidad. A veces hablaba cosas en inglés y a veces no se sabía qué. Otra escena, un hombre ya viejo, canoso, dice aquí, estaba inclinado sobre un niño, 10 años, 11 años, y le decía a un niño que en su oído incline su cabeza y que descanse en sus brazos, lo estrechaba, le ponía en una banca. Otros venían mujeres a orar por el niño. Entonces, y oraban una y otra vez, luego 2 hombres estaban orando, mirándose, y otro ponía la mano en la cabeza y comenzaba a poner la cabeza así,
el otro le puso la mano en la cabeza y comenzaban así como a orar. O sea, aquí está describiendo todo lo que vio, lo que hacían en ese momento. Eh, Luego dice aquí que vino el momento del Pentecostal, dice aquí Pentecostal, en donde comenzaban a hablar en otras lenguas, ¿no? Y no se entendía, dependiendo, dice, lo que el Señor les daba. Y bueno, es prácticamente, dice que la parte más interesante de la escena de la reunión fue, de hecho, que un infante aparentemente de 10 meses, ah, o fue traído a la reunión por madres que estaban durmiendo sobre una sábana, ¿no? Lo pusieron en el piso a sus hijos, 1 año, 2 años, dice, y todos estaban vestidos en hábitos blancos y dormían y en toda clase de posiciones. Entonces vinieron como 50, y dice que habían como 15 en el piso, los arroparon y en los brazos. Ok, lo que está pasando está en que eran niños que estaban en la reunión y se habían quedado dormidos y los pusieron en el piso, ¿no? En línea, ¿no? Y muchos de ellos se quedaron inconscientes por el ruido y el ruido tan ensordecedor que estaban haciendo y todo el alboroto, que muchos perdieron la conciencia como que se desmayaron. Y la gente que estaba bailando, danzando, no sé cuál de los dos sería mejor, muchos de ellos inclusive los pisaban porque estaban descontrolados y no tenían conciencia de lo que estaban viendo. Y dice aquí que esta expresión religiosa, ¿no? Era común, bueno, en este caso, en estas reuniones. Entonces estamos viendo aquí, ¿no? Y hay más. Esto lo sé. ¿Dónde saqué esto? De la Universidad Oral Roberts aquí en Oklahoma. Es una universidad muy famosa, donde tienen todos los documentos de primera mano de lo que sucedió. Yo tengo acceso a eso y tienen cantidad, sinceramente. Así que, no, si hay, y estos son reportes de periódicos que fueron a ver, porque era una sensación. Pentecostalismo fue una sensación en ese tiempo, 1901, 1910, ¿no? Entonces, todo eso, ahora ya sabe, cuando usted ve en la televisión o a grupos en su ciudad, en su pueblo, donde está, oh, que aquí, que por allá, ¿de dónde saca esta gente eso? Bueno, de aquí saca. Porque cuando ellos van a México, trajeron lo mismo, igualito, ponen su secta y hacen lo mismo. Cuando van a Centroamérica, pone ahí su secta, gritería, ¿no? Sanidades, rodaban así como pelotas, ¿no? Se ponían de una forma increíble, los pelos, las mujeres no se tenían que cortar el cabello porque es vanidad de vanidades, ¿no? Maquillaje, todo eso, pantalón te lleva derechito al infierno. No, la mujer que usa pantalón se va derecho al infierno. Eso ni dudarlo, ¿ok? ¿Ok? Eso ni dudarlo. Y eso viene también a Sudamérica. Entonces, ¿pero de dónde viene todo esto? Bueno, de aquí viene esto. De los Estados Unidos, de estas manifestaciones de 1900 y algo, siglo XX. ¿Me entiende? O sea, para ellos decir vamos a estudiar la Biblia no tiene sentido. Claro, no niegan la Biblia en el sentido palabra de Dios, pero eso no es el meollo de la reunión. El meollo de la reunión es cantar desenfrenadamente, danzar alrededor. Yo he visto, pues he visto aquí, ¿no? Danzar alrededor, correr. Una vez corrí con ellos. Fui a una reunión
Y me di cuenta, estos son pero pentecostales, ¿no? Desde el momento que uno entra, panderetas y aplauso. Entonces, mi amigo me dice, mira, aquí en un momento vas a ver uno corriendo alrededor. Entonces, va a estar él solo, me dice. Luego, cuando está corriendo él solo, vas a ver que él va a tocar la mano a alguien. Eso significa que él se tiene que unirse, ya son dos. Entonces, ese, cuando está, va a ir y va a tocar a otro la mano. Ese se une. Si a ti te tocan la mano, hermano, tienes que salir a correr. Yo le digo, ¿y qué pasa si no salgo a correr? Uh, si no sales, claro, no te van a hacer nada, pero ya estás marcado, no eres salvo, eres carnal. Satanás está gobernándote y tienes espíritu de rebeldía. Y van a orar por ti hasta sacar el demonio, me dice. ¿De veras? Sí, porque no saliste. Entonces, ¿qué prefieres? Porque si ahora se va a tardar mucho tiempo y yo no quiero llegar tarde a mi casa, me decía. Oh, pues yo tampoco le digo. Ok, entonces voy a salir a correr. Okay. Y dicho y hecho, estaban ahí, eran como 15, 20 y pasa uno. ¡Pah! Y pues, ¿qué tuve que hacer? Salí a correr y yo en mi mente, bueno, pues si no corrí en la mañana, tengo que correr. Y comenzaba a correr. Hoy me dijo, y tú también tienes que tocar a alguien a la mano para que se una. Ok, pero aunque no lo conozcan, no, no importa. Ellos ya saben, aquí ya saben. Tocar la mano y el que sale, tocar la mano. Entonces yo pues estaba ahí corriendo, todos ahí, y yo miraba a quién voy a tocar la mano. Y ahí vi a un viejito y dije, pues ojalá que corra. No, corrió más que todos. Le digo, disculpe, no, que disculpe. Y salió, pero volando. Yo creo que estaba con la unción, sinceramente. No hay otra explicación. Estaba súper ungido. Bueno, pero ¿de dónde viene todo esto? Bueno, viene de aquí, ¿no? Viene de aquí. Eso es eso es así. Así que con esto quiero terminar porque ya les da una idea de cómo todo este movimiento surge, sinceramente. Eh, Espero que les haya ayudado. Como, sí, más o menos era, claro, niños oh, otra cosa, los niños, para ellos esa parte de correr es lo principal para ellos. Porque exactamente, al niño le gusta eso. Todo el mundo ahí bailando, gritando alrededor y salían todos los niños, todas las niñas a correr alrededor. Para ellos era como estar en el parque de diversión. Sí, 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 eso es cierto. Bueno, entonces esto que haya sido de ayuda para ustedes, hermanos, para conocer más este movimiento que mucha gente está metido ahí, pero que ustedes ya saben cuándo se fundó, ya saben dónde se fundó, ya saben cuándo se fundó y quién es el fundador. Así que voy a seguir con eso. Hay mucho que hablar y que haya pues abierto ya los ojos, dado un entendimiento mejor de todas estas cosas. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.